La comisión investigadora del Senado sobre ANCAP fue la primera que se vota en el Parlamento en muchos años. El viernes, esa comisión terminó su tarea, que se extendió durante 4 meses y que estuvo a cargo de representantes del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. En este periodo hubo de todo: acusaciones de eventuales ilicitudes, anuncios de que se llevaría el tema a la justicia, defensa de las empresas públicas y de sus inversiones, detalles de gastos en los que incurrió ANCAP, que hasta ahora eran desconocidos en general por la población, y pedidos de reestructurar la compañía y reconsiderar sus negocios, entre otros planteos. Pero tal vez lo que más llamó la atención fue la polémica interna que generó este tema dentro del propio Frente Amplio. ¿Cómo se observó esta indagatoria desde el sector que encabeza el vicepresidente Raúl Sendic? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos, en la entrevista que iniciamos con el senador Marcos Otegi, que pertenece a Compromiso Frente Amplista, lista 711, y que presidió la comisión investigadora. Senador Otegi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación, Emiliano. Empecemos por una pregunta bien general y después vamos afinando. ¿Qué balance hace usted del trabajo de la comisión investigadora? Bueno, cuesta hacer un balance, pero en definitiva hay algunas cosas que creo que están bastante claras. Lo primero era habilitar la investigadora parlamentaria con un propósito. Un propósito de tratar de echar luz, de clarificar un tema que se había instalado con bastante fuerza en los últimos meses en el país, que era la situación de ANCAP y distintos planteos y distintas denuncias que algunos sectores de la oposición venían realizando y que venían exigiendo que se instalara una investigadora parlamentaria. Lo segundo, la finalidad de esa investigadora parlamentaria. Una investigadora parlamentaria tiene que establecer si hubieron irregularidades o ilicitudes en el funcionamiento del ente. En realidad ese es el cometido de una investigadora parlamentaria. Sí, eso lo establece el artículo 6 de la ley 16.698. Exactamente. Sin embargo, básicamente hemos discutido la gestión del ente, la gestión de ANCAP. Desde nuestro punto de vista queda descartada la existencia de irregularidades e ilicitudes. Esa es una primera conclusión importante, por lo menos para la bancada del Frente Amplio. Y lo segundo era, tratar de echar luz sobre la situación de ANCAP, tratar de comprender algo bastante difícil de comprender o de traducir para el conjunto de la ciudadanía, que es el funcionamiento de la empresa más grande que tiene el Uruguay, que no es una empresa, es un grupo empresarial, factura $12 millones por día, estamos hablando realmente de una empresa de una enorme complejidad. Tratar de hacer comprensible eso al conjunto de los ciudadanos para que cada uno sacara sus propias conclusiones. Ese debate a nivel, por lo menos público, ese debate básicamente con la oposición, lo que se instaló como debate a nivel público con respecto a ANCAP, desde nuestro punto de vista, no tuvo mucha racionalidad. ¿Por qué dice eso? No tuvo mucha racionalidad y eso complejiza comprender a cabalidad cuál ha sido la historia de ANCAP, cuál es el relato en definitiva. Cuando uno plantea una serie de denuncias, como hizo el Partido Nacional, 12 denuncias, y en buena medida durante el trabajo de la comisión, buena parte de esas denuncias, otras pueden quedar en el ámbito de lo polémico, lo discutible, yo eso lo reconozco. Pero hay otro conjunto de denuncias que fueron despejadas rápidamente a nivel de la comisión, con la documentación que uno recibió. Por ejemplo, el caso de Petrocuadrora y Trafigura, el caso de la intermediación de Exor en la primer canje de deuda con PDVSA, el caso de los supuestos sobrecostos en la construcción de plantas industriales. Esas cosas fueron despejadas dentro de la comisión. Sin embargo, uno observó durante todos estos meses que a nivel de la prensa se insistía permanentemente con respecto a estos temas y se seguían planteando cuestionamientos con relación a estas denuncias. Entonces ahí es donde nosotros afirmamos que el debate tuvo poca racionalidad. Porque cuando uno despeja ciertas cosas, pero a nivel público, por lo menos algunos actores políticos siguen repitiendo que ahí hay un elemento no explicado, a uno lo sorprende, o no lo sorprende. Lo que uno termina de comprender es que en realidad esto tuvo esencialmente una intención política, y esa intención política y las estrategias partidarias que se desplegaron en base a esa intencionalidad política, de en buena medida dañar
la imagen de ANCAP o de las empresas públicas o de alguna de las personas que la dirigieron durante esta etapa, fue lo que primó, y no primó la racionalidad. Por eso yo me quedo con un sabor un poco a poco con relación a ese tema, y sobre todo para decir, bueno, estos son instrumentos válidos para realmente comprender o contribuir a la comprensión de temas tan complejos. Usted hizo varias afirmaciones sobre las cuales creo que vale la pena ir preguntando de aquí en adelante. Capaz que de algún modo esa intervención inicial suya es la hoja de ruta de lo que viene. Usted decía, la comisión investigadora se forma, según lo que establece la ley, porque debe haber denuncias fundadas de la existencia de irregularidades o ilicitudes, y nada de eso se comprobó. Ahora me gustaría después chequear un poco eso de que no se comprobó irregularidades o ilicitudes. Y agregaba, terminamos discutiendo a propósito de la gestión. Ahora, discutir a propósito de la gestión de ANCAP era algo que venía bien, que era saludable. Si ese hubiera sido el único resultado de la comisión, tengo la impresión de que habría valido la pena, porque los números de ANCAP, los números con los que empezamos a movernos los uruguayos a principios de este año eran números alarmantes, ¿no? Sí, yo lo que digo es que no es que no se pueda discutir de gestión, es imposible discutir denuncias que son relativas al funcionamiento de una empresa sin hablar de la gestión. Pero en todo caso sería un cometido subsidiario de la comisión. El cometido central era decir, bueno, hay 12 denuncias, ¿qué validez o qué respaldo tienen estas 12 denuncias? ¿No? Pero teníamos una empresa notoriamente en problemas, incluso con datos que se agregaron después, con lo que ANCAP ha mostrado durante este año 2015. La conclusión hoy es que ANCAP está técnicamente quebrada, ¿no? No era de algún modo elemental que el sistema político investigara cómo se había llegado a esa situación. No era lógico que la población, o sea, la propietaria de ANCAP, tuviera derecho a que se indagara qué había ocurrido. Yo creo que sí, creo que claramente, primero, los partidos políticos tenemos instrumentos muy válidos para investigar o para comprender o tener información sobre el funcionamiento, en este caso, de ANCAP. O sea, si no existiera el instrumento de la investigadora, existen instrumentos parlamentarios como para tratar de haber generado información y tener una comprensión cabal de lo que sucedió en ANCAP en estos últimos años. Primero porque existen instrumentos como la interpelación a los ministerios, la citación a la propia empresa, cosa que en realidad se hizo durante todos estos últimos años. En buena parte de las cosas que se dijeron en la investigadora habían sido dichas en distintas instancias parlamentarias. Y el segundo elemento, que no es menor, durante estos últimos 5 años, la oposición participó de la gestión de ANCAP. O sea, la oposición tuvo una participación muy activa. Por lo tanto, los partidos políticos no deberían ser ajenos. Uno en definitiva dice, la coparticipación en los entes públicos, ¿para qué es? Y bueno, para que un sector del país que no le tocó gobernar por decisión ciudadana tenga una participación activa, en este caso en los entes públicos, para no solo aportar ideas, sino para controlar. El principal rol de la oposición es el control. Sin embargo, a uno le llama la atención que en estos últimos 5 años este debate no existió. Este debate sobre la alarma o la situación tan preocupante o tan crítica con respecto a ANCAP, sobre inversiones mal planificadas, sobre inversiones que no iban a tener rentabilidad, no existió en el Uruguay estos últimos 5 años. Bueno, el debate por lo menos empezó a instalarse con fuerza el año pasado, cuando se conoció que el balance 2013 de ANCAP había arrojado pérdidas de 170 millones de dólares. Ahí comenzó el debate. Pero esos números eran transparentes. Yo lo que digo es, en empresas que están congestionadas, donde la participación tiene una participación activa, esos números son transparentes. La oposición era consciente, los directores de la oposición eran conscientes de esos números de la empresa, probablemente tuvieran explicaciones muy similares a las que tenemos nosotros de por qué hay números deficitarios en ANCAP. Y lo tercero, hubo un respaldo a todo el plan de inversiones. Todos los últimos directores, tanto blancos como los colorados, que yo he escuchado entrevistas recientemente, han defendido los planes de inversiones de la empresa y han planteado que ANCAP necesariamente tenía que hacer esas inversiones para no ser una empresa obsoleta en el corto y mediano plazo. Sí, ANCAP tenía que hacer esas inversiones. Lo que no todos comparten es que hubiera que concretarlas al ritmo que se hizo.
todas juntas, en el orden que se hizo, porque ahí está uno de los inconvenientes, ¿no? Yo creo que eso con el diario del lunes uno lo puede discutir y es totalmente válida la discusión. Lo que también es totalmente válido que eran inversiones impostergables para la empresa. En buena medida eso implicaba que áreas enteras de la empresa cerraran si no se realizaban esas inversiones. Nada menos que la refinería si no se hacía la desulfurizadora. O sea, ANCAP tenía que cerrar la refinería de La Teja si la desulfurizadora no se realizaba. Porque los combustibles que ANCAP producía no son aptos para el mercado de nuevos automóviles, nuevos motores de última generación que llegan al mercado. Las inversiones en Portland lo mismo, era o hacer las inversiones o cerrar las dos plantas, la de Minas y la de Paysandú, no había otras alternativas. Esa es una pregunta que ahora está arriba de la mesa con respecto a la fabricación de Portland, y ¿no? yo creo que siempre estuvo arriba de la mesa y creo que está muy bueno que hoy sea transparente. Nosotros veníamos diciendo hace bastante tiempo, acá hay algunos planteos que en realidad no cuestionan la gestión de ANCAP. Lo que cuestionan es que ANCAP haya desarrollado determinadas áreas estratégicas o determinadas unidades de negocio. Hay sectores de la oposición que plantean que ANCAP no tiene que desarrollar biocombustibles o que no tiene que tener planta de cemento. Recién ahora empezamos a ver que esa discusión se transparenta y me parece que ahora sí empezamos a discutir realmente el fondo del tema. Me parece, si eso arrojó la investigadora, ya eso es una cuestión positiva. Empezamos a discutir desde nuestro punto de vista lo que hay que discutir. Uh-huh. Usted dijo, al pasar, como una de las primeras conclusiones, que en la comisión no se comprobaron irregularidades ni ilicitudes. La oposición tiene otra impresión, incluso de acuerdo a lo que han dicho dirigentes del Partido Nacional, hay algunos casos que se estudiaron en la comisión y que darían pie, y que van a dar pie, no han dado todos los detalles, a la presentación de los antecedentes ante la justicia, porque podrían haberse configurado delitos. Pero sin ir al plano de los delitos, usted decía, los 12 puntos que en su momento presentó el senador Álvaro Delgado en el trabajo de la comisión fueron siendo despejados. Uno de ellos, el de los sobrecostos. Bueno, vamos a no recorrer todo, pero hablemos de los sobrecostos que justamente tuvieron como protagonista la planta desulfurizadora. Ese fue un caso donde el precio final de la obra superó ampliamente lo que se había presupuestado. ¿Cuál es la explicación que existe? ¿Por qué dice usted que ese tema quedó clarísimo en la comisión? Dos cosas con respecto a eso, Emiliano. La primera, el Partido Nacional viene planteando que va a llevar el tema de la justicia hace meses, ¿no? Cuando era al poco tiempo de instalada la investigadora, el Partido Nacional ya decía que había temas que iban a terminar en la justicia. Terminamos la investigadora y sigue diciendo que va a haber temas que van a ir a la justicia, pero no termina de precisar cuáles. Creo que tiene una enorme dificultad para tratar de hacer lo que ya había resuelto hacer desde el vamos, ¿no? Que era terminar la investigadora, meter temas en la justicia y por lo tanto instalar el tema ANCAP por un buen tiempo. Pero está teniendo enormes dificultades para formular eso, porque no termina de explicitar. Si uno tiene la presunción y tiene claramente, después de haber estudiado 4 meses los temas, si hay temas claros para ir a la justicia, uno más o menos lo puede formular y decirle a la ciudadanía, yo voy por estas cosas. Acá hay 2, 3 cosas que a mí no me las explicaron y yo quiero que me las expliquen porque veo cosas que están mal. No se termina de formular. Terminamos la investigadora y no termina de formular el Partido Nacional cuáles son esas normas que supuestamente han sido incumplidas por parte de ANCAP. Es un buen tema para conversar sí. En la próxima entrevista, que creo que va a ser mañana, con el senador Álvaro Delgado. Ya lo dejo anotado allí. El tema de los sobrecostos. Veamos el ejemplo concreto de la planta desulfurizadora. Se ha repensado hasta el Fue cansancio. presupuestada en $120 millones y costó 420. Claro, pero hay un error. Cuando la primera vez que se habló en el Uruguay de hacer una desulfurizadora fue en los años 90, 98, 99. Y ahí se habló del entorno de los $80 millones. Uno ha escuchado durante todo este debate que la desulfurizadora iba a costar 80 y terminó costando 420. Pero no se dice que 80 era una cifra que se manejó en la década del 90, ¿no? En los balances de ANCAP, en las actas de ANCAP, cuando el directorio empezó a discutir eso, ni siquiera era gobierno del Frente Amplio. 110 era una cifra del año 2003. 110 millones de dólares fue cuando dice, bueno, hay que hacer una desulfurizadora. ¿Cuánto puede salir? 110. En el plan estratégico que ANCAP elabora en el año 2010, que lo aprueba el Ministerio de Industria y después el Poder Ejecutivo, ahí el valor que se le había colocado a la desulfurizadora era 360.
está escrito en el plan estratégico de ANCAP, lo trajo ANCAP. Por lo tanto, se ha instalado en el debate público que eran 110 o 80 a 420. Es lo que nosotros hemos dicho, hemos repetido en todos los espacios que nos han dado para discutir este tema, que ANCAP, cuando trajo el plan estratégico del año 2010, ya ahí establecía que la desulfurizadora iba a salir $360 millones, no $110 millones. Terminó saliendo 420, entre otras cosas porque no solo se hizo la desulfurizadora, se cambió el comando de la refinería, se informatizó, se hizo una planta de enfriamiento de agua que es importante para la refinación del petróleo. Y después, en estos últimos años, todos somos conscientes que el costo, el metro cuadrado de la construcción, el valor del hierro, aumentó. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros seguimos afirmando, no hubo sobrecostos en la construcción de la desulfurizadora, como no hubo sobrecostos en la planta de construcción de etanol en Paysandú, y lo hemos ido explicando en base a la información que hemos ido recibiendo. Por eso nosotros ahí decimos es que en el debate público se han seguido afirmando cosas que desde nuestro punto de vista fueron despejadas en la comisión. Salvo que a mí me digan, no, ese plan estratégico que presentó ANCAP es falso. Uh-huh. ¿No? Bueno, entonces ahí me pongo a discutir otra cosa. Pero hasta ahora nadie ha cuestionado la información que fue recibida en la comisión. Senador Marcos Otegi, vuelvo a otra de las afirmaciones que usted hizo en la primera respuesta esta mañana. Usted, al igual que otros legisladores del Frente Amplio, pienso por ejemplo en Alejandro Sánchez del MPP, entrevistado el viernes en Brecha, usted sostiene que la investigadora tuvo como objetivo horadar la imagen de Raúl Sendic. ¿De dónde sacan eso? ¿En qué se basan para una denuncia tan contundente? Bueno, nosotros dijimos dos cosas con relación a esto, y no pongo a toda la oposición ni a todos los actores políticos atrás de esa estrategia. Yo creo que acá había una estrategia en buena medida de provocarle un daño a la imagen de ANCAP, cosa que se logró. Bueno, se logró, o sea, uno ve las encuestas. Pero eso también, ¿cómo lo demuestra? Porque, ¿por qué el Partido Nacional o el Partido Colorado o el Partido Independiente querrían dañar la imagen de ANCAP? Bueno, yo creo que en realidad acá dañar la imagen de ANCAP es en definitiva instalar una visión sobre cuál debe ser el rol de las empresas públicas y qué visión tienen de la empresa. Yo no digo decir un daño de forma mezquina, sino que hay visiones distintas y acá lo que se quiere demostrar es decir, bueno, hay cosas que el Estado no debe hacer, porque las hace mal. No, las hace mal. Bueno, esa es otra historia. No, entonces, pero usted habló de que se buscaba dañar la imagen de ANCAP. Claro, bueno, provocando un descenso de la imagen, en este caso de ANCAP, es mucho más fácil instalar el debate si hay cosas que ANCAP debe dejar de hacer y se tiene que hacer por mano de privado. Es mucho más fácil en una sociedad, porque esto en definitiva es un debate en el conjunto de la sociedad, en el estado de ánimo de la gente. Si yo instalo en el conjunto de la ciudadanía que ANCAP es un desastre, yo facilito un ámbito, un estado de ánimo en la sociedad como para decir, bueno, ANCAP se tiene que desprender de ciertas interpretación. Es una interpretación que usted está haciendo. Es una interpretación que yo hago. Ajá. Creo que en definitiva este es un debate que ya se dio en la sociedad y que se va a seguir dando. Yo creo que hay un planteo de que hay de parte de la oposición que hay cosas que el Estado no debe hacer, la tienen que hacer los privados. ¿Y con respecto a Sendic también? Y con respecto a Sendic me parece que... ¿De dónde se agarra usted para sostener eso? Que algunos de sus compañeros de Frente Amplio incluso lo llevan adentro del propio oficialismo. Bueno, pero ahí es otra la lógica, ¿no? Sostienen que también sectores del Frente Amplio estaban interesados en esto, de perjudicar a Sendic. Yo creo que es muy claro de parte de la oposición una estrategia de acumulación electoral, decir, bueno, ¿cuáles son mis rivales en el mediano plazo? Cualquier político elabora una estrategia. Dice, yo quiero ganar las elecciones. ¿Con quién voy a competir? ¿Cuál es el escenario de posibles candidatos futuros para competir en una elección? Bueno, Daniel Martínez, Sendic, están dentro de la izquierda, dentro de los posibles candidatos, más allá que estamos lejísimos en las elecciones, no es un momento de hablar de candidatura. Entonces es una posible estrategia. Pero claro, yo lo que digo es que es válido decir, si yo... Pero ¿por qué sería ese el motivo de toda la investigadora? No, yo no lo reduzco, yo digo, hay una visión con respecto al tema de las empresas públicas, que creo que está instalado, y ahora se empieza a asomar esa visión cuando se empieza a plantear
ANCAP debería dejar de producir biocombustibles, ANCAP debería dejar de producir Portland. Empezamos a ver que hay visiones distintas, me parece legítima, siempre hubieron visiones distintas en el Uruguay con respecto a este tema, me parece que está bien que se explicite y se discuta. Y después están las estrategias electorales con respecto a decir, bueno, si esto a su vez provoca un perjuicio en la imagen de ciertos referentes de la izquierda, es parte de una estrategia electoral. Pero, a ver, en ANCAP no hubo problemas y no hubo errores. El propio Sendik, a quien efectivamente se ha criticado mucho, con sus explicaciones a propósito de la performance de ANCAP, ¿no dio pie a varios de esos cuestionamientos? Yo creo que los cuestionamientos, uno cuando analiza una empresa del tamaño del porte que tiene ANCAP, siempre va a encontrar aspectos a ser corregidos. No, eso... Me gustaría que nos detuviéramos, por ejemplo, en distintas explicaciones que Sendik dio a propósito de las pérdidas de ANCAP en los últimos años. Vamos a verlo enseguida. Desde la audiencia, Ana nos habla a propósito del tiempo en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. Allí están en este momento con lluvia y tormenta eléctrica ya. Cuatro meses y medio después de haber sido creada, este viernes finalizó su trabajo la Comisión Investigadora del Senado sobre ANCAP. A propósito de primeras conclusiones, a la espera de los informes finales, hoy estamos conversando con el senador Marcos Otegi, que presidió la comisión, pero que además integra el sector Compromiso Frente Amplista, que lidera el vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendik. Senador Otegi, hablábamos a propósito de Sendik y a propósito de cómo la oposición lo atacó, lo cuestionó, y yo le preguntaba, ¿no hubo también razones que justificaran esa polémica? Por ejemplo, a propósito de las pérdidas de ANCAP, las pérdidas de los últimos años, más de $600 millones en 4 años, Sendik dio a lo largo de estos meses, en pocos meses, 3 explicaciones diferentes, cada una de las cuales además fue rebatida. Primero se detuvo en la evolución del tipo de cambio, la importancia de ese factor, luego habló de las transferencias al fondo de subsidio del boleto y finalmente en estos días que el Ministerio de Economía no reconocía al resolver el aumento de los combustibles algunos costos de ANCAP, distribución, reestructura salarial en la empresa y también aumento de sueldo de los pisteros de las estaciones de servicio. ¿Cómo se entiende esto? Sí, primero que los números de ANCAP se explican de distintas dimensiones. El tipo de cambio siempre es un elemento a tener en cuenta, sin duda, ¿no? Porque ANCAP compra en dólares y vende en pesos. Entonces, por lo tanto, el tipo de cambio siempre va a ser una variable que afecta de una u otra forma los balances de la empresa. Después, con respecto a los costos no reconocidos, me parece que en realidad lo que hizo Sendik en un momento fue hablar de un tema que ya había hablado el propio directorio de ANCAP, que había costos que no se le estaban reconociendo desde el año 2011 a ANCAP, y que eso le estaba... pero en el medio estuvo la referencia al subsidio del boleto. Claro, yo creo que generó una respuesta muy contundente del presidente de CUTSA, Juan Salgado, que dijo que Sendik no sabe o está mal asesorado, ¿no? Le tocaron el bolsillo y apareció. Pero en realidad creo que lo que no se entendió, que lo que dijo Sendik no es que será un costo que ANCAP estuviera trasladando o estuviera asumiendo, sino de que hay cosas que están en el precio de los combustibles que son fijas, como el subsidio al boleto y los impuestos que el Estado le pone, que hacen que ANCAP no pueda reconocer parte de sus costos. Del precio de las naftas, 42 pesos, ANCAP recibe 16 pesos. El resto es básicamente impuestos, más costo de distribución, más algunas otras variables. Por lo tanto, lo que dice ANCAP no es que estemos planteando que el precio de los combustibles tenga que ser un disparate, porque en realidad, si fuera por el costo ANCAP, la nafta a los uruguayos le salía 16 pesos. 16 pesos le salía. Lo que estaba diciendo ANCAP, que yo tengo cierto aumento de costos de distribución y costos internos, que eran importantes para la empresa, se han dicho que están entre los 700, 800 millones de dólares, que ANCAP no pudo trasladar al precio de los combustibles por decisiones políticas de utilizar las tarifas públicas como un mecanismo de control de inflación, que está bien, es un objetivo compartido, pero eso le generó un costo a ANCAP, le generó un costo importante. No hay empresa que pueda tener sus números saneados si no puede trasladar a precio sus costos.
No hay manera, ya no estamos hablando ni siquiera de una tasa de rentabilidad, de un margen de ganancia. Estamos diciendo que durante 5 años la empresa no pudo trasladar sus costos a lo que vende. Bueno, pero si vamos a esta explicación en especial, que es la que se divulgó la semana pasada, cuando el propio Sendik concurrió a comisión, ahí tampoco están claras las cosas, ¿no? Él dijo que la razón fundamental del aumento de los costos de distribución fue que hubo la necesidad de reconocer el acuerdo salarial entre los estacioneros y sus 8.000 empleados. Estos trabajadores pasaron de cobrar 4.000 pesos a por lo menos 10.000, un incremento que debió haber sido reconocido en la paramétrica de bonificación a los estacioneros. Por otro lado, citó un dictamen del Ministerio de Trabajo que obligó a pasar a los trabajadores de las estaciones de servicio del sector comercio a la rama industrial de la negociación colectiva, lo que en los hechos modificó el régimen laboral de 48 horas semanales a 44, por eso los fines de semana empezaron a pagarse horas extra. Esto, que fue reconocido por el propio equipo económico cuando concurrió a la comisión parlamentaria, representó unos 400 millones. O sea, por un lado estaban estos temas y después habló de la masa salarial del personal de ANCAP en el periodo pasado, que creció 37%, y un 12% de incremento de los salarios pagos por la empresa debido a la incorporación de trabajadores que se desempeñaron por un periodo mayor a los 5 años. Pero todo lo que tiene que ver con los costos de los salarios de los pisteros, tuvo de inmediato una réplica de UNVENU, la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay. Allí se señaló que como mucho, ese factor totalizaba 13 millones de dólares, y si se le agregaba el pago de las horas extra, de todos modos no se llegaba de ningún modo a los 50 millones de dólares anuales que manejó Sendik, que con suerte se llegaría a los 20. Entonces, esto ha generado mucha, sorpresa, confusión, porque no termina de haber una explicación más o menos clara y consensuada de qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, acá todos los actores tratan de hacer pie en definitiva de sus intereses. Yo entiendo que las estaciones de servicio en realidad siempre le siguen reclamando a ANCAP aumentar, ¿no? Aumentar el costo de distribución, porque siguen planteando de que hay cosas que no se les reconocen, ¿no? En lo que es el costo de los combustibles en Uruguay. Por lo tanto, es lógico que esta polémica de parte de los estacioneros esté. Los cálculos que, por ejemplo, el UNRWA hace es que es una cifra bastante más cercana a los 50 millones de dólares que a los 20 que dicen los estacioneros, ¿no? Por eso, siempre está desde el lugar que uno mire y analice este tema. Una perspectiva es la de los estacioneros, otra perspectiva es la del sindicato. No explican los 800, 700 millones de dólares el aumento del precio de los estacioneros. Estamos hablando que es un elemento dentro de un conjunto de elementos adicionales que están relacionados con el aumento del costo de los fletes, que aumentaron exponencialmente en estos últimos años. Hay un conjunto de elementos que explican esa cifra, que es una cifra que en lo que es la globalidad está bastante... ahí no hay grandes desajustes. Todo el mundo dice, este es un poco el déficit, ¿no? En este entorno está. El tema es cómo se compone ese déficit. Hay un conjunto de elementos que lo componen. Los costos de distribución es uno, los costos internos de ANCAP son otros. Pero estamos hablando de que en el entorno de los 800 millones de dólares no fueron reconocidos a ANCAP en los últimos 5 años. Está bien, pero todavía después aparece la respuesta del actual ministro de Economía, Danilo Astori, vicepresidente en el periodo pasado, que sostiene que ese no reconocimiento de costos por el Ministerio de Economía de la época se debió a que eran costos desmesurados, digamos, fruto de decisiones equivocadas, que no podían ser trasladados a los precios, que no tenía sentido que fueran asumidos por el consumidor, por el mercado. Bueno, es una interpretación. Yo en principio no la comparto porque no aparentan números desmesurados, o en todo caso números sobre los que ANCAP no tiene mayor incidencia. Si los pisteros firman un convenio salarial con el Estado uruguayo, ¿no? Porque tenemos negociación colectiva, es tripartita. Una negociación colectiva la suscribe el Estado uruguayo, le pone la firma el Ministerio de Trabajo. Si no le pone la firma no hay acuerdo. Hace un acuerdo. Ese acuerdo le genera, ¿no?, un aumento importante a ANCAP.
entre 20, 50, la cifra que se le quiera poner. Y el Ministerio de Economía dice que eso es algo desmesurado y no lo reconoce, algo que el Estado definió, no lo definió ANCAP, que los pisteros iban a ganar de 4, ganar 10, y que iban a pasar de la industria al comercio, por lo tanto trabajar 44 y no 48 horas semanales, lo definió el Ministerio de Trabajo. ANCAP no tiene parte en eso, no negocia con los pisteros. Entonces, es bastante incomprensible para mí ese planteo. Yo no lo termino... Bastante incomprensible resulta que adentro del gobierno existan estas diferencias de lectura, de interpretación. Sí, ¿no? Sí, es incomprensible. Me hago la autocrítica. No le puedo decir otra cosa a los ciudadanos que me resulta incomprensible. Yo no lo termino de entender, ¿no? ¿Acá hay cruce de facturas políticas entre movimientos o tendencias dentro del Frente Amplio? No lo sé. Realmente no lo sé. Me parece que a veces hay egos desmesurados en las personas, ¿no? En este caso, ego desmesurado del ministro Astori. En determinados enfoques, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el tema de cosas que ha planteado Astori o ha planteado Lorenzo, nosotros tenemos un acta, que inclusive la presenta Bordaberry en la comisión investigadora, un acta de una interpelación que le hace Bordaberry al ministro de Economía Lorenzo en el año 2013, y Lorenzo dice textualmente: vamos a tener que resolver un problema que es que no le estamos reconociendo el aumento de ciertos costos a ANCAP, y esto lo vamos a tener que resolver. Pero lo dice Lorenzo. En el año 2013 está en un acta del Parlamento. Por lo tanto, era un tema que estaba, ¿no? Era un tema que estaba. Claramente ahí había una tensión entre el Ministerio de Economía, que decía las tarifas no pueden subir y yo no voy a renunciar a carga impositiva que estoy cobrando a través de los combustibles, y ANCAP, que decía, si no se me reconocen estos costos, yo voy a tener problemas, como efectivamente ANCAP termina teniendo problemas en este tema, y el Estado lo tiene que asumir. Ahora trascendió que esas discusiones que se daban adentro del gobierno incluían la opinión del equipo económico de que las inversiones de las empresas públicas estaban fuera de control. Claro, eso también a mí me sorprendió, por dos cosas, porque, por ejemplo, Kramerman estuvo en la investigadora y en todo momento planteó que ese es un debate que nunca se dio. Roberto Kramerman, que era ministro de Industria en la época. Que ese debate nunca se dio y que los planes de inversiones de las empresas públicas fueron avalados por el Poder Ejecutivo. Pero yo lo que también reflexiono es que si una afirmación de ese calibre, en aquella coyuntura, en el año 2012, si eso estaba instalado en el debate dentro del gobierno, yo nunca lo escuché. Esto nunca tomó estado público. En un momento de la vida de la sociedad donde todo toma estado público. Si yo hago una afirmación de ese calibre, soy ministro, en un gabinete o en cualquier otro ámbito, eso es tapa de cualquier medio de prensa al otro día. Yo nunca vi ese concepto ni ese debate instalado en la sociedad en estos últimos 5 años. Senador Marcos Otegi, terminó el trabajo de la comisión investigadora y ahora cada uno de los partidos va a elaborar su respectivo informe. En el caso del Frente Amplio, ¿hay espacio para la autocrítica? ¿Se va a reconocer errores? Yo creo que hay cosas que uno siempre puede apostar a la mejora. La mejora, creo que ANCAP viene trabajando en esa línea, ¿no? ANCAP ha hecho una autocrítica, ha planteado que hay un conjunto de cosas que hay que redefinir, hay que optimizar el funcionamiento de algunas áreas. Por lo tanto, a nosotros nos parece que sí, que claramente hay cosas que, pero a ver, que hay que apostar. Por ejemplo, bueno, ¿qué errores se reconoce desde el Frente Amplio? No, yo no creo calificarlos como errores. Yo lo que creo que hay áreas, por ejemplo, ANCAP viene haciendo un proceso le menciono a su colega parlamentario Alejandro Sánchez, del MPP, presidente de la Cámara de Representantes. Él dijo, cuando le preguntaron en Brecha el viernes pasado por dónde vendría el informe, él marcó por un lado lo que admitiría y por otro puntos en los que se mantendría muy firme, pero dijo, se hicieron cosas que yo no hubiera hecho, por ejemplo lo que costó el acto de inauguración de la planta desulfurizadora, $360.000. Sí, lo reconoció el propio Raúl Sendig, no es excesivo, ¿no? Ahí claramente hay, como yo le decía, una empresa que factura $12 millones por día, hay cosas que llegan al directorio de ANCAP y a la presidencia y cosas que se resuelven en los ámbitos de gerencia, ¿no? Que una gerencia, por la vía de los hechos, termine avalando un costo de ese tipo
para una inauguración de una planta industrial, más allá que no fue una inauguración de una planta industrial, fue un evento entre dos países, fue un evento prácticamente de Cancillería, no es una inauguración de una planta, a todas luces parece excesivo. Por lo tanto, ahí hay que mejorar claramente controles internos. A ver, otro ejemplo. Cuando ya se conocían las pérdidas enormes que ANCAP había tenido en 2013, el año pasado, 2014, ANCAP gastó en publicidad $10 millones. Casualmente en un año electoral, ¿no? Y eso implicó un salto de 150% si se compara con el año anterior. En 2013 había gastado 4, que quizás también era discutible, pero se pasó de 4 a $10 millones. Sí, primero, con respecto a la publicidad, yo creo que las empresas públicas tienen que hacer publicidad, tienen que desarrollar una estrategia de comunicación, entre otras cosas, para dar cuenta de lo que hacen y para que la sociedad sepa, en definitiva, qué se está haciendo de las empresas públicas. Lo segundo, ANCAP es una empresa que es monopólica en el 60% de su negocio. En el 40% está en competencia. El 40% de los negocios de ANCAP implican $1.500 millones al año. O sea, ANCAP está en competencia en un mercado por $1.500 millones al año. Por lo tanto, tiene que tener publicidad. Una empresa que está en competencia en $1.500 millones al año. Lo tercero, sin duda que la publicidad de las empresas públicas y del Estado tiene que ser regulada. Hay un proyecto en el Parlamento, un proyecto creo que es de CAINFO, que en su momento se estuvo evaluando y se estuvo discutiendo. Yo creo que es saludable que este tema, como el financiamiento de los partidos políticos y la publicidad de las campañas, el Uruguay tiene que ir hacia una nueva generación de reforma y de regulación mucho más transparente para el conjunto de la sociedad, bueno, sin duda. Pero a propósito de lo que se gastó en publicidad el año pasado, ¿qué dice usted? Por eso, más allá de que haya que regularlo, hay un hecho, se gastó $10 millones. Yo creo que no es razonable que una empresa aumente su gasto de publicidad y donaciones cuando está teniendo déficit en sus balances. Además, desde la oposición se lo interpretó en buena medida como un tipo de publicidad destinado a promocionar a Raúl Sendic. No, yo no creo que sea una publicidad. Entre otras cosas, en el 2014 Sendic no era presidente de ANCAP, ¿no? No, de acuerdo. No era presidente de ANCAP, pero el tipo de publicidad institucional, que ni siquiera estaba promocionando un producto, etcétera, generó ese tipo de sospechas y denuncias, ¿no? Sí, está bien, pero ahí me parece que entramos en el ámbito de lo político partidario. Ahora, entonces, ¿va a haber efectivamente en el informe del Frente Amplio autocrítica? Yo creo que en algunas cosas claramente va a haber autocrítica, pero en líneas generales va a haber una defensa de lo que ANCAP hizo en estos 10 años, ¿no? ¿Va a haber que modificar la estructura de dirección de ANCAP? Después de lo que ocurrió y cuando se entre a ejecutar el ajuste, la reestructura de la empresa, ¿pueden quedar los directores que están hoy, los gerentes que están hoy? Yo creo que esas son decisiones de gobierno. Yo no soy partidario ni nunca lo practicamos, estar pidiendo renuncias o cambios en un elenco de gobierno, porque esas son decisiones del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República. El Presidente de la República evaluará. Claramente ANCAP hacia adelante tiene nuevos desafíos. El trayecto más importante de la empresa lo recorrió en estos últimos 10 años, donde adecuó toda su estructura productiva, generando un salto cualitativo enorme y colocando ANCAP realmente con un potencial hacia adelante, yo creo que muy relevante para el Uruguay. Uno de los aspectos que muchas veces no discutimos es que la prospección petrolera podría terminar habilitando que en los próximos meses Uruguay estableciera de que tiene petróleo, que tiene hidrocarburos, y por lo tanto eso va a generar un cambio muy importante en la estructura energética y productiva del país. Todo eso ha sido posible porque ANCAP cambió, pegó un salto cualitativo, pero los desafíos que tiene para adelante son otros. Y los elencos para desplegar esos nuevos desafíos los tendrá que resolver el Poder Ejecutivo y las autoridades de ANCAP. Y para terminar por hoy, porque claro, el tema sigue arriba de la mesa y esto que le voy a preguntar ahora, a su vez, da para una entrevista en sí misma. En la oposición y en sectores del propio Frente Amplio se sostiene que ANCAP debe desprenderse de algunas de sus unidades de negocio que dan pérdida y cuya permanencia en esa empresa es muy discutible. Ejemplo, Cementos. ¿Qué dice usted? Bueno, no comparto ese enfoque. Creo que ahí vamos al fondo de este tema, ¿no? El rol de las empresas públicas y qué papel cumplen en una sociedad. Si yo mido lo que hacen las empresas públicas solo con el lente de la rentabilidad, no tendría empresas públicas. Por ejemplo, si yo mirara
solo con el lente de la rentabilidad, lo que hace UTE en materia de electrificación rural, este país no tendría electrificación rural. Es antieconómico, o sea, cuando uno dice todas las inversiones tienen que tener un retorno, es mentira. Hacer electrificación rural no tiene retorno. Pagar lo que le significa a la UTE, llevar tendido eléctrico a la mitad del campo para alimentar 20 casas, se paga en 300 años. En 300 años. Y eso es una concepción sobre las empresas públicas, que creo que está en el fondo del debate. Pero yendo al caso de ANCAP, quiero decir, ¿qué sentido tiene que ANCAP produzca cemento Portland si la división correspondiente da pérdidas de manera sistemática? En Cementos del Plata se ha realizado una inversión de $200 millones y se ha perdido 96 millones en el periodo 2010-2014. Al mismo tiempo hay una empresa privada, por lo menos una, que produce lo mismo y a un precio similar. Entonces... Sí, bueno, esta empresa privada hizo la inversión que terminó haciendo ANCAP, pero la hizo en 1996, ¿no? Si ANCAP hubiera hecho estas inversiones en la década del 90, el área de cemento Portland sería rentable, que es pasar básicamente de una fuente de full oil a carbón de petróleo en lo que es en los hornos donde se produce el Portland. La variable energética es la variable, es lo que cambia la ecuación del negocio. Pero ¿por qué ANCAP tiene que producir cemento Portland? Ya que estamos mencionando ese ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad no habría abastecimiento en el mercado nacional si ANCAP no produjera el cemento Portland, porque la privada... Pero podría producirlo otro privado. Bueno, esa es la discusión que plantea, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry. Claro, en realidad ANCAP empieza a producir cemento justamente por eso, para asegurarle al mercado interno la provisión del cemento, ¿no? Básicamente eso fue lo que lo definió. Hoy sigue habiendo una demanda insatisfecha, o sea, porque el consumo en el Uruguay son de 800.000 toneladas anuales, la empresa privada produce unas 400.000, el resto las provee ANCAP. Y en ese sentido sigue cumpliendo el área de cemento Portland un rol muy importante, que sin duda tiene que optimizar su funcionamiento. Es claramente un desafío que tiene que transitar, pero nosotros no compartimos que la solución sea cerrar el área de cemento ANCAP, por lo menos a priori, es algo que hay que analizar. Aparte, esas plantas cumplen en los dos departamentos donde están instaladas, buena parte de la actividad económica gira en torno también a esas plantas, que es algo que hay que evaluar. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, ya que estamos hablando de Portland, ¿cómo se entiende que el directorio de ANCAP resuelva donaciones de Portland? Sí, eso es histórico toda la vida, ¿no? Sí, ANCAP, pero sigue ocurriendo. Dentro de las cosas que claramente las distintas organizaciones que van desde escuelas, desde clubes deportivos, etcétera, lo que le piden a ANCAP es que done Portland, ¿no? Es histórico. Claramente son de esos temas que hay que discutirlo. Cuando uno dice la empresa puede realmente optimizar su funcionamiento a esos efectos de lograr la rentabilidad o equilibrar sus números, en buena parte, en un conjunto de decisiones donde está la revisión de ese tipo de cosas, está la solución para tratar de equilibrar algunos números, por ejemplo en el área de cemento. Pero de ahí a plantearse que tiene que cerrar Cemento Portland hay una gran distancia. En Perspectiva, periodismo constructivo. Senador Marcos Otegi, de Compromiso Frente Amplista, lista 711, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. No, gracias por la invitación. Volvemos a conversar el año que viene, cuando se retome este debate, ¿de acuerdo? ¿Cómo no?